16 horas 3 minutos acá en Argentina, sé que en Colombia son 2 horas menos, y vamos a saludar a un colega, él es periodista, bueno, en las últimas horas han vivido, la verdad que un terremoto muy fuerte, y además también han vivido también un cambio de gobierno, un cambio de gobierno que viró como en la Argentina pasó, y como pasó en Chile, como pasó en Bolivia, y como pasó en Perú, totalmente a la derecha. Y vamos a tratar de entender qué es lo que deja Petro y qué trae de la Espriella para ofrecerle al pueblo colombiano. Y para eso vamos a saludar a Andrés Angulo, que él está en Colombia. ¿Cómo estás, Andrés? Hola colegas, ¿cómo están? Gracias por el espacio. No, gracias a vos por atendernos. Y primero lo que quiero saber es cómo estás vos, cómo están tus seres queridos, cómo han vivido este terremoto en Colombia. Bueno, hombre, pues gracias por la pregunta. Ante todo, pues fue una circunstancia que ya nos estremeció como país. En Bogotá, pues más allá de sentir el sismo, no conozco otras implicaciones, personas lesionadas o daños en infraestructuras, pero los daños más graves fueron en otras ciudades y en un sector bastante desfavorecido. Entonces estamos hablando de Chocó, Buenaventura, Pereira, Manizales, Armenia, ciudades que se vieron bastante afectadas y donde pues la cifra de víctimas sigue en aumento y pues toda la conmoción que implica una tragedia de esta naturaleza. Ujú. Y a esto le quiero agregar, ¿cómo viste o qué sentiste cuando el presidente actual fue a la conferencia de prensa saludando como un rockstar, tirando besos al aire en medio de una situación crítica? Precisamente es uno de los temas que ponen en cuestión cómo se está manejando la política en una tragedia, pues más allá de los colores políticos, nos debe asistir las víctimas tanto directas como indirectas. Y pues cuando vemos este personaje saliendo, saludando a las cámaras como si estuviéramos en un show de televisión, resulta molesto. Y viene la pregunta es, si hubiese sido Petro, ¿cómo hubiese sido la reacción de los medios al ver un político saliendo en plena tragedia donde ni siquiera muestra no se mostró ni siquiera conmovido por la situación? Tanto así que con el rumor o lo que interpretan algunos con el video que el vicepresidente tuvo que llamarle la atención. Es un tema bastante serio, no estamos hablando de un show de televisión y sumado a la postura de la Cancillería de ofreciendo el apoyo a Israel a las 10 de la mañana, hombre, estamos en una tragedia. Aquí más allá de los colores políticos, insisto, se requiere una gestión realmente seria, porque es que estamos hablando de personas, estamos hablando de poblaciones, estamos hablando de sectores vulnerables y pues una tragedia de estas a todos nos toma desprevenidos. Totalmente. Es más, creo que el ámbito del fútbol iba a haber fechas ahora con respecto a compromisos internacionales, sin embargo se suspendieron. Digo, es algo grave lo que ha pasado para tomar un poco de conciencia a nivel internacional. Claro, y creo que esa es la palabra, conciencia. Estamos todavía con la discusión de las elecciones que ganó Abelardo, si hubo o no fraude, de las críticas hacia el gobierno de Petro, de las críticas hacia el gobierno que llega, qué es lo que va a hacer, cómo va a reaccionar, y pues nos sorprende una tragedia que, insisto, nos debe conmover a todos, y pues es claro que muchos sectores se van a ver afectados, eventos que se cancelan, eventos deportivos que no se van a realizar, porque aquí la prioridad es una, y eso no tiene ningún tipo de discusión. Andrés, metiéndonos directamente en el mapa político. El pasado 7 de agosto, Abelardo de la Espriella ganó, asumió como presidente en una elección bastante complicada. Bueno, tengo la experiencia, estuve en Perú hace poco tiempo y me dijeron que Keiko Fujimori ganó las elecciones con fraude, me lo dijo la gente allá. ¿Cómo vivieron ustedes las elecciones y qué deja Petro y qué esperan que pase con De la Espriella? Bueno, claramente pues estamos en un país donde las visiones son opuestas. Hay dos visiones de país que se enfrentaron, una polarización bastante fuerte, y aunque pues mi función como periodista está enfocada hacia el sector cultura,
claramente no paso inadvertido ante las circunstancias políticas, donde vemos argumentos de un lado o del otro. ¿Qué puedo plantear yo desde mi visión ciudadana y cómo viví las elecciones? Hombre, desde la contienda electoral el último mes fue una tendencia constante la desinformación, la, la, la desinformación, las noticias falsas creadas por IA y una avalancha de perfiles de Facebook, que no puedo decir que son perfiles falsos, sino perfiles reales, que de un momento a otro empezaron a tener una viralización de contenidos, en su mayoría en contra del gobierno de izquierda y a favor de Abelardo, y fue una avalancha muy bien dirigida por parte de la estrategia de Abelardo, que es movilizar a la gente a través de las redes sociales, donde la información es inmediata, donde la mayor parte, donde una buena cantidad de personas no se toman la molestia de corroborar qué información es la que me están entregando, por qué me la están entregando, si es cierta o no. Aquí los portales que se han creado para chequear las noticias falsas todos los días estaban repuntando, estaban posteando, estaban contradiciendo informaciones que se hacían virales, y después de que algo se haga viral, no importa que después se compruebe que es falso, ya el daño está ocasionado. También lo vi en una medida más pequeña del sector de la izquierda, pero estas elecciones estuvieron comandadas en su mayor aspecto por la desinformación, por el show mediático, por ver a un sujeto que se hizo llamar el Tigre, apostando o apelando a símbolos nacionales que nos pertenecen a todos y jugando con la emoción de la gente. Pues, ¿qué iba a pasar? Pues también tenemos que, hacia el lado de la izquierda, hacia el gobierno de Petro, también hubo muchas críticas, que hay que reconocerlo, pues la autocrítica debe ser parte del ejercicio ciudadano, y pues vemos que todo eso se canalizó hacia unas elecciones bastante reñidas, bastante cuestionables desde algún sector de la izquierda que considera que hubo fraude, y por otro lado la parte de ver en Abelardo como el tigre, como el salvador de la patria, como el salvador, como si salvarnos de la tragedia supuesta que Petro dejó durante su gobierno, y pues queda de lado como la parte de cuestionarnos qué estaba pasando antes de Petro, qué tanto arrastró Petro de los gobiernos anteriores, y pues en esa medida, en mi opinión, ganó el sujeto que mejor supo canalizar el sentimiento, la emoción y el show mediático. Exactamente igual que acá. Eso es lo que estamos viendo, sí. Y eso es lo que estamos viendo desde ayer. Bueno, se eligió una persona mediática y así mismo se comportó el día de ayer, por lo menos en su primera intervención en la UNGRD. Bueno, vos sabés que cuando te escuchamos, Andrés, nos miramos automáticamente con Leo, porque es el mismo sentimiento que tenemos de que Milei es presidente de la Argentina. Así que prepárate, prepárate porque esto recién comienza para ustedes. Eso también es otro factor, y es la tendencia de Latinoamérica hacia volcarse hacia el otro sector. Cuando hay argumentos en medio del debate, uno puede escucharlos. También desde el otro lado, desde las visiones contrarias, podemos encontrar argumentos que uno dice, aquí pueden tener razón, pero cuando los argumentos están mediados por la desinformación, por el show mediático, por construir personajes y no programas de gobierno, es cuando comienza lo complicado. Acá hay una gran parte, pues los que considero que la mayoría que se inclinó a votar por Abelardo también apoyan a Milei, como también apoyan a Trump. ¿Dónde queda la visión crítica? ¿Dónde están los cuestionamientos? Milei llegó, entiendo, no conozco Argentina, conozco por personas que están en Argentina, que sí había un descontento por el gobierno de la izquierda y que en cierta forma Milei como que canalizó una parte de ese enojo. Ustedes me corregirán si estoy equivocado, pero una cosa es que se critique a un gobierno, y otra cosa es que suban este tipo de personajes que claramente no llegan a solucionar nada. Aquí el fervor que causa Milei en algún sector de la derecha resulta un poco cuestionable, por no decirlo de otra manera. Sí. El servilismo, la tendencia de mostrar a un político como el Mesías, como el Salvador. Y pues bien sabemos, al menos por las noticias que nos llegan desde Argentina, que las circunstancias están complicadas. Sí. Ustedes están pasando por un momento bastante complejo. Sí. Para que te des una idea, bueno, hoy el dólar en la Argentina es $1.520.
argentinos, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, un servicio de luz entre 80 a 70 dólares. Apretado oficialmente, ¿no? Porque después ese dólar llevado al consumo de los argentinos, a lo que es comida, está lejos de ese 1.500 pesos. O sea, y en los combustibles nos pasa lo mismo. No, es tremendo. Digo, no se parece en nada al oficial, al dólar oficial, con lo que ocurre después en la calle, ¿no? En la inflación diaria que nos está dando también el INDEC. Andrés, a veces cada una vez por semana y muchas veces se informa cada 15 días, hay aumento de todo lo que se te ocurra. De todo lo que se te ocurra, desde la salud, la educación, el transporte, los servicios básicos, todo trasladado, por supuesto, al combustible y de combustible a los alimentos. Y eso es lo que se vive acá en la Argentina desde la llegada de Milei, entre otras cosas de actos de corrupción que se generan a cielo abierto y hay muchos casos de esos. Digo, eso es lo que se vive acá en la Argentina. Está pasando también con Rodrigo Paz en Bolivia, retroceder socialmente como pasa en Chile. Bueno, Keiko Fujimori ni bien asumió, sacó las Fuerzas Armadas a la calle. Nosotros tenemos deuda externa y ahora estamos privatizando tierras. El país con más deuda externa del mundo, básicamente, y el que más le debe al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué se hizo con ese dinero? Para que te des una idea, no lo sabemos. Una de las preocupaciones precisamente acá con la llegada de Abelardo también es, si bien es cierto, cabe señalar que durante el gobierno de Petro también se reafirmó algo que ya sabíamos, y es que la corrupción no conoce tinte político, ¿sí? Entiendo, por supuesto, la decepción que puede haber provocado ciertas gestiones de Gustavo Petro, pero esa decepción se canalizó hacia un sector totalmente contrario, con una cantidad de promesas que constitucionalmente no son realizables, al menos en el tiempo en que prometió Abelardo realizarlas. También viene el tema del ataque hacia lo público, la reducción del Estado, que muchos académicos empiezan a frente que la reducción del Estado no necesariamente se traduzca en una mayor reducción de la corrupción, y que todo lo contrario hace que se descuiden varios sectores, la posible fusión de ministerios, también el tema de que no hubo un empalme de gobierno, y precisamente esta tragedia nos agarró sin que se hubiese hecho un empalme, y terminamos en medio de una confrontación, los ciudadanos terminamos en medio de una confrontación política bastante individualista, donde por un lado tenemos la figura de Abelardo resaltando, por el otro lado la figura del gobierno que estaba en su momento, compitiendo entre sí, y estamos ahorita viendo el tema, insisto, con el tema de la tragedia que estamos viviendo ahorita por el terremoto, que no hubo un empalme, que el presidente estaba en otro lado y que la gestión en el punto donde debía estar, pues tardó un poco porque tenían que esperarlo a él. Entonces, retrocesos esperamos nosotros, va a haber retrocesos, preocupaciones fuertes, el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es uno de los esfuerzos como país que se ha hecho desde el 2016, el discurso del miedo en contra de la JEP caló fuerte, y pues una de las preocupaciones que quedan acá es precisamente qué va a pasar con el proceso de paz, entre otras tantas. Cuando uno ve esta situación y estos cambios de gobierno, lo primero que ve es que la gente cuando salga a protestar ya sabemos cómo termina, ¿no? Y es lo más preocupante. Es un proceso de reinventarse en una América Latina bastante difícil hoy en la actualidad, porque la verdad que van ganando estos personajes. Sí, igual el manual de la derecha sí, es igual. Exactamente igual. Es el mismo. Es exactamente igual el manual. Digo, por eso le decía. Si había como una cumbre de futuros presidentes de Latinoamérica en algún sector donde que desconocemos, el manual es exactamente igual. La cumbre del grupo azul se llama, ¿no? Es igual. Azul, algo así. Sí, es igual. Sí, Milei está tratando de... No, que espera que te interrumpí. Sí. Uno de los temores acá es precisamente porque pues venimos de un estallido social de hace 3 o 4 años donde hubo una manifestación masiva de ciudadanos que salimos a protestar, y la protesta es un derecho garantizado. Sin embargo, si nos vamos ya un poco más a las reflexiones que salen a posteriori,
también es un cuestionamiento acá hacia nuestro lado, hacia nuestro papel como ciudadanos. Y el papel como ciudadanos es cómo nos estamos formando de manera crítica, considero yo, frente a la realidad y frente a la información y frente a la manera en que nos están contando la realidad. Y ahí vienen los cuestionamientos. La protesta social en 2021, que fue bastante fuerte, que trajo varios pelados lesionados, varias acciones por parte de las fuerzas del Estado que resultaron cuestionables, que terminaron con la vida de algunos manifestantes. Viene el cuestionamiento: ¿qué pasa después de la protesta? ¿Será que los tiempos ya están cambiando y necesitamos otra manera también para hacernos sentir? Y ahí también viene una reflexión que me atrevo a hacer, pues como ciudadano. Me imagino que de pronto una persona que esté dedicada a los estudios sociales pueda aterrizarla con mayor precisión, y es cómo nosotros reaccionamos como ciudadanos frente a lo que está pasando. En últimas, Abelardo ganó con casi 13 millones de votos. Tampoco es una cifra menor. Es una cifra bastante grande, y por parte de los que votamos por Cepeda, pues es una cifra que resulta muy pareja. El país sigue polarizado. Vemos una promesa de Abelardo de la Espriella de acabar con todo lo que dejó Petro. Así constitucionalmente no puede hacerlo. No hay una política de Estado que sea más fuerte independientemente de la corriente que llegue. Y si estamos viendo la tendencia de Latinoamérica, que están otra vez llegando gobiernos de derecha, ¿qué van a pasar con esos avances sociales que se lograron en su momento? Claro, sí, es la pregunta que nos hacemos todos. Acá se perdió bastante de todos esos avances sociales. ¿Y el Congreso cómo está? ¿Cómo se conforma el Congreso? Porque es lo único que lo va a enfrentar. Pues el Congreso, pese a todos los cuestionamientos que se despiertan cada año, porque pues bien sabemos que el Congreso está legislando, acá se supone que hay un equilibrio, que hay una fuerza de oposición que, si bien no es mayoría, puede actuar en función de contener las propuestas que vengan del gobierno que busquen perjudicar socialmente. Sin embargo, pues siempre se construyen alianzas, y pues el partido de gobierno no es un partido débil. Va a tener unas fuerzas, y pienso yo que en el Congreso es donde se van a equilibrar un poco las cargas frente a las políticas o frente a los decretos o frente a lo que se proponga desde el gobierno de Abelardo. Totalmente. Revisando lo que comentan analistas políticos que están en ejercicio político, que de pronto no tienen una afiliación tan cercana a la izquierda, pero que tampoco son de derecha, se puede observar que la misma Constitución que también le puso freno a Petro, también le va a poner freno a Abelardo de la Espriella. Afortunadamente, considero yo que, pese a los cuestionamientos en el Congreso por temas de corrupción, por temas de lo descarados que resultan una gran parte de los congresistas que ni siquiera trabajan, sea como sea, estamos blindados en esa parte para evitar que un presidente llegue simplemente a cambiar todo de tajo como quiera. Bueno, está el ejemplo de lo que pasaron en las últimas horas en Argentina con la ley de tierras, la extranjerización de tierras que quisieron hacer, y bueno, y desde el Congreso se frenó. Digo, es un ejemplo de lo que el pueblo colombiano va a tener que enfrentar con políticas de gobierno que ya se presentaron y que ya en la actualidad está como presidente de la Espriella. Poner la lupa en la justicia, porque ahí va a haber movimiento seguramente. Y siempre va a ser así. Y el papel de la oposición, de cómo vamos a hacer oposición, desde dónde nos vamos a parar para hacer una oposición crítica. Si nosotros estamos criticando la falta de esencia que tuvo la oposición en el gobierno de Petro, lo correcto es que nosotros demostremos que se puede hacer una oposición inteligente, democrática, donde nos afemos de la tendencia a eliminar al otro, de destripar, que fue una de las cosas que más caló por parte de la Espriella y de algunos de sus seguidores, que todo lo que va a la izquierda toca exterminarlo. ¿Sí? Claro. El papel de la oposición considero yo que va a ser determinante. Si nos vamos a enfrascar en discusiones sin sentido o si vamos a empezar a trabajar realmente para corregir lo que no salió bien, para buscar la forma de debatir y para volver a recuperar la presidencia en su momento. Ahí es cuando la oposición, considero yo, se tiene que dar un freno, analizar de manera crítica qué no salió bien, qué estrategias no funcionaron,
porque pues también hay que decirlo que la parte de estrategia de cara a las elecciones, pues el grupo de Abelardo de la Espriella supo canalizar una cantidad de cosas que si bien resultan ilógicas, les funcionaron, ¿sí? La desinformación, el show mediático, el tipo carismático, el tipo que sonríe, el tipo que se quiere parecer a Bukele estéticamente, Claro, el tipo es verdad. que le rinde pleitesía a Estados Unidos y demás. Ahí es donde la oposición tiene que mostrar la fortaleza que puede llegar a tener, además porque las elecciones fueron muy reñidas. No estamos hablando que fue una victoria aplastante. Quiere decir Claro. que la mitad de los que votamos tenemos una visión diferente a la del país, diferente a la del país que propone Abelardo. Claro. Andrés, te propongo algo. Hablar dentro de 100 días. Sí, Hablar dentro de 100 días porque 100 días. Vamos 100 a días anotarlo. es el número 11 de agosto. que tienen los presidentes para hacer todos los cambios y veremos de ahí cómo avanza. Pero culturalmente, Colombia, ¿cómo lo ves? Porque acá se habla que hay un sector entre 30, 25 y 40 años que no terminó sus estudios y que ellos fueron el electorado que de alguna manera le dio el triunfo a Javier Milei junto con parte de la derecha que había quedado fuera de Macri. ¿Qué electorado crees que tiene o se dice que tiene de la Espriella para haber ganado estas elecciones? Bueno, hablo desde mi opinión personal Sí. como ciudadano y considero yo que primero no podemos generalizar, ¿sí? Ujú. Una de las cosas que más marca la polarización es que las etiquetas definen a un ciudadano que tomó una determinada decisión y pues la democracia también nos implica saber interactuar con aquellas personas que tienen una visión diferente a la nuestra. ¿A qué voy con el tema? Que dentro del grupo del electorado que votó por Aspriella, creo que reúne diferentes segmentos y diferentes sentimientos de la población. Está uno, que considero que no es menor, sino más bien que tiene un buen caudal de personas, personas que les caló el discurso de que la guerrilla hizo esto, de que la guerrilla hizo lo otro, de que la guerrilla reclutó 18.000 niños, pero jamás se han puesto a analizar de dónde salen, por ejemplo, esas cifras, ¿sí? Que es un sector marcado por una tendencia religiosa, porque están reunidos alrededor de los símbolos patrios, pero que no admiten mayor cuestionamiento frente a lo mismo que les están entregando de información. Son personas que no saben y tampoco han investigado que las cifras precisamente de los niños reclutados las proporcionó la JEP y que reúne el conflicto del 1976 al 2016 y todo queda como si hubiera sido en los 4 años de Petro. Entonces hay un sector de población desinformado que tampoco muestra interés en informarse y que es bastante conservador. También considero yo que hay un sector que de manera legítima piensa que Abelardo tiene una visión de país más adecuada, ¿sí? Y también está la otra parte, no sé qué tan grande puede ser, de votantes que quisieron castigar a Petro porque no estuvieron de acuerdo con muchas cosas de las que pasó Claro. durante el gobierno de Petro. Sin embargo, en todo lo que estoy hablando, hay una tendencia muy marcada que es votar por un caudillo y no por un programa de gobierno. Totalmente. La desinformación nos cala a todos. La desinformación está tanto a los que votaron de manera ciega por Abelardo, sin cuestionar, sin llegar a debatir, pero también a aquellos que se niegan a entender que también se cometieron errores y que además, más importante que el apellido, es el programa de gobierno. ¿Cuántas personas leyeron los programas de gobierno, tanto del uno del otro lado? No lo sabemos. Nos guiamos más que todo por los titulares. Yo considero que la conformación de de la parte que apoya a Abelardo están los que siempre han sido de derecha, que no van a dar su brazo a torcer, las personas de centro, que no vieron con buenos ojos a Cepeda, y las personas que sin entender de dónde están paradas, vieron en Abelardo una persona devota, una persona comprometida con la familia. No sé si me hago entender. Sí, totalmente. Considero yo que ahí calan varias personas. Sí, 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 se entiende el manual. El manual es Sí. perfecto. El manual en Sí, América sí, sí. Latina, lo que está ocurriendo, es perfecto, así tal cual como vos lo definiste. Andrés, te queremos agradecer el tiempo. Jueves 19 de noviembre, Jueves 19 de noviembre. Sí, es la fecha. Anotate la fecha, Andrés, y charlamos, porque es importante los primeros Sí, 100 días. totalmente. Es importante los primeros 100 días de gobierno de un presidente para ver qué es lo que quiere cambiar y qué es lo que puede cambiar. Sí.
Andrés, y deseamos obviamente para los hermanos colombianos lo mejor, ¿no? La mejor calidad de vida y que puedan lograr todo lo que se propongan y nada, defender los derechos es fundamental. Fundamental, ¿no? Andrés, muchas gracias. Ante todo, gracias por el espacio. Son temas complejos, son temas que no se pueden reducir en negro o blanco. Qué chévere que pudiéramos analizarlos todos, independientemente de la formación académica y de la tendencia política, que pudiéramos desmenuzar todo lo que consumimos para construir una opinión crítica un poco más profunda y con mayor espacio de argumentación. Y ahorita, en este momento que estamos viviendo una tragedia de un terremoto, pues acá el mensaje que debe calar es: tenemos que prestarle ayuda a las personas que están afectadas. Aquí ya no importa si sos de derecha, si sos de izquierda, hay unos compatriotas que nos necesitan, que se están viendo afectados, hay una gran cantidad de personas desaparecidas, y pues sí quisiera volcar este pedacito para la despedida, de que en este instante lo que nos une como país debe ser brindarle apoyo a las personas que más lo necesitan, ya sea que colaboremos como podamos colaborar. Incluso una botella de agua para los rescatistas ya nos pueden dar un poquitico de esperanza. Y quisiera cerrar, pues ya mismo, muy individual, muy personal, es: el pueblo solo se tiene al pueblo para salir adelante. Entonces, pues aprovechemos esto. En 100 días, pues gracias, acepto la invitación y pues espero tener una opinión más formada frente a lo que va a pasar con este gobierno que apenas comienza y que comenzó con una tragedia de por medio. Andrés, abrazo fuerte a vos y a todos los hermanos colombianos, que salgan pronto y bueno, que sea de la mejor manera posible. Bueno, muchas gracias. Abrazo. Abrazo Chau, grande. chau. Así pasaba Andrés Angulo Linares, director de Rugidos Disidentes de Colombia, dándonos un panorama no solo de lo que está ocurriendo, porque también es importante mirar desde qué lugar arranca un gobierno, de qué forma, con qué señales y qué es lo que va a pasar en las próximas horas, que es fundamental, y los próximos días. En 100 días es importante volver a hablar para ver qué va a ocurrir con este gobierno de Abelardo de la Espriella, que está arrancando, y como lo estuvimos charlando con él, es de manual. El manual de la derecha está puesto en América Latina.